ahí el aire. Es que, ¿has visto que a pesar de que es viernes, acá la rubia no está? Moreno no se sabe dónde está. Acá estamos a cargo, el padre Eduardo Graham y yo, así que acá veremos cómo nos damos maña. O le subimos el rating así y no se lo dejan ir nunca más al padre, o no nos dejan venir más. ¿Qué decís vos? Muy bien, dale. Ahí está, ponemos los jingles y listo. Pero escúchame, la rubia se ha ido de viaje, pero nos ha dejado su análisis, ¿verdad? ¿Verdad, Eduardo? ¿No? Sí, sí. A ver, vamos a escucharlo, ¿no? Claro. Buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Cómo están? Hola Pimpi, hola Bea, hola Guillermo y hola Pablo. Retomamos la columna internacional. Les comento que sigue la escalada en la primera medianera, conformada por la tríada Estados Unidos, Ucrania, que es el teatro de operaciones, y la Federación Rusa. El escenario se está calentando y los rusos siguen midiendo su respuesta, midiendo sus movimientos en el tablero estratégico, que responden a la escalada ucraniana, que busca respuestas contundentes para el comienzo del otoño boreal. Son los plazos que estarían circulando en estos momentos. Los ejes de hoy son Rusia no se toca y Bielorrusia tampoco se toca. Han atacado, Ucrania ha atacado por segunda vez el puente de Crimea, considerada su territorio para Rusia. Además, continúan mandando drones a Moscú que no han constituido objetivos militares de envergadura. Si bien uno que impactó y fue derribado, cayó a 500 metros del Ministerio de Defensa, y otro impactó, sí, pero en un centro de negocios. Toda esta situación fortalece que Rusia, de alguna manera, diga Rusia no se toca. Crimea es Rusia y Moscú, evidentemente, mucho más. A comienzos de junio dio inicio la llamada contraofensiva ucraniana, luego del ataque al puente de Crimea. Rusia no volvió a suscribir el acuerdo de granos y no garantiza ya la seguridad en el Mar Negro, mar que ha sido utilizado, al igual que sus puertos, para atacar la península de Crimea. Estoy hablando. Ahora, Rusia sí se plantea como objetivo militar conquistar Odessa, cosa que no ocurría hace un año, porque de Odessa se han lanzado ataques contra la península de Crimea. Rusia se propone controlar el Mar Negro, atacando todos los puertos ucranianos. Nada saldrá desde esos puertos. Esta escalada está constituyendo una pendiente resbaladiza. Hay peligros de que escale a nivel regional. ¿Hasta dónde Rusia levantará la apuesta? En este sentido, veamos qué está ocurriendo con Bielorrusia y con Polonia. El domingo pasado se reunieron en San Petersburgo Putin y Lukashenko y por primera vez ambos apuntaron a Polonia, tema que ambos venían frenando, dado que Polonia es la OTAN, ni más ni menos. Recordemos acá que parte del grupo Wagner está actualmente en Bielorrusia y que han estado ingresando blindados a su territorio. Polonia recientemente, y por su parte, desplegó fuerzas que estaban anteriormente a 500 metros de distancia de Polonia. Ahora una unidad estaría a 40 kilómetros de la ciudad de Brest, ciudad en la cual en este momento se están entrenando o se entrenaron hasta hace poco fuerzas armadas de Bielorrusia junto al grupo Wagner y han desplazado otras fuerzas que estaban a 500 metros a 100 kilómetros de otra ciudad de Bielorrusia. Ante esto, ante el acercamiento de la OTAN a la frontera con Bielorrusia, Putin ha dicho: Bielorrusia no se toca. Por eso Polonia y la OTAN están viviendo ahora un momento de tensión algo mayor, dado que por primera vez se ha señalado a Polonia de manera explícita. Polonia entró en el juego táctico, al menos por ahora de palabra. San Petersburgo fue escenario de varias reuniones. El 27 de julio se inició la cumbre
entre África y Rusia. Los temas en danza fueron la provisión de granos a África, ante la caída del acuerdo del corredor en el Mar Negro, y un plan de paz africano, una propuesta de plan de paz africano para el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ustedes saben que en Occidente hay cada vez más voces buscando frenar este conflicto en el próximo otoño boreal, para que no evolucione a favor de Rusia. Mientras tanto, otros países también hacen su juego y han estado activos por la paz. China, recordarán que ha hecho una propuesta, Brasil también la hizo y África. No es la primera vez que los países africanos están intercediendo por la paz en la región. La Unión Africana se ha reunido con Putin y con Zelensky y por eso apuntan a mantener un discurso centrado con relación a los países en conflicto. La relación de Rusia con África no es de ahora, viene de la época de la Unión Soviética, mientras que la relación con los países europeos, entre África y los países europeos, ha sido distinta. ¿Por qué? Porque Rusia nunca fue una potencia colonial en África. Entre otros, hoy hay en África multinacionales rusas, tienen acuerdos de seguridad y lucha contra el terrorismo, y en ese marco hay compañías militares privadas. Y aquí pongo el acento recordando la presencia y la existencia del grupo Wagner. Los rusos, Rusia, se propone una relación sin etnocentrismos. Bueno, hay que ver cómo evolucionan estas relaciones a lo largo del tiempo, en el mediano plazo, porque bueno, siempre han atravesado distintas etapas. Putin ya había anunciado que condonaba 20.000 millones de deuda de los países africanos con Rusia. En el encuentro en San Petersburgo, Putin anunció que dará entre 25.000 y 50.000 toneladas de grano libre, gratuito, durante los próximos 3-4 meses a 6 países africanos: Somalia, Burkina Faso, Eritrea, Zimbabue y la República Centroafricana y Malí. Por su parte, los líderes africanos instaron en un comunicado conjunto a Putin a seguir adelante con el plan de paz para el conflicto con Ucrania y a ofrecer garantías para el paso seguro de granos a sus países. Egipto fue el país que concretamente pidió retomar el acuerdo anterior. Con relación al plan de paz que propongan los países africanos, no esperemos mucho. No esperemos mucho desde el punto de vista que va a ser rechazado una vez más por la OTAN porque tiene otros objetivos. Máxime un plan oriundo de África para una mentalidad neocolonialista. Tomemos como antecedentes la propuesta de China, que fue rechazada, la de Brasil, que no fue tenida en cuenta, y desde ya, y con fuerza, tengamos presente la intermediación que ha realizado el Papa Francisco. Cuando Zelensky se encontró con el Papa que ustedes recuerdan, que viene hablando desde 2014 de la Tercera Guerra Mundial, en cuotas, esta Tercera Guerra, el Papa que intercedió por la paz en el conflicto entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, en esa reunión Zelensky le dijo que no iba a parar la guerra. La decepción del Papa, vieron que las fotos muchas veces dicen más que 1000 palabras. La decepción del Papa se observó en la foto posterior junto a un Zelensky vestido de uniforme. Fuerte sacarse una foto el Papa con un presidente vestido de uniforme militar, ¿no? Por otro lado, y qué notable, ¿no? Reflexionemos y pensemos, qué notable que en ese encuentro, el jueves 27, estuvo Prigozhin, estuvo en San Petersburgo y se sacó fotos con los líderes africanos. Ustedes recuerdan, lo veníamos comentando incluso hoy, que a principios de junio comenzó la llamada contraofensiva de primavera-verano de Ucrania. 20 días más tarde aproximadamente se alzó Prigozhin y ahora está en San Petersburgo con Putin. Qué notable, ¿no?
Prigozhin se ha encontrado con representantes de Níger, Malí y la República Centroafricana. Entre otras cuestiones, se refirió al golpe militar en este momento que está ocurriendo en este momento en Níger y dijo que estos acontecimientos forman parte de la lucha contra los colonialistas. Para pensar, para seguir pensando. Y qué notable también que ahora Rusia insista en retomar el acuerdo si se respetan sus condiciones. Como dato les comento que el trigo de Ucrania no rebasa el 5% de la cuota mundial de trigo, frente al 20% que tiene Rusia, que además es el mayor exportador de fertilizantes a nivel mundial. Bueno, compañeras y compañeras, hasta aquí llegó mi amor. Saludos a la distancia para el equipo de Radio Caput, a Noé, nuestra querida operadora, Fernando Molgaray, nuestro querido productor, a quienes retransmiten nuestro programa. Y bueno, un fuerte abrazo peronista, un muy buen fin de semana. Qué capa, ¿eh? Ella hizo todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Completísimo lo de Gitia. Gracias, Gitia, completísimo, ¿no? Como siempre, como siempre. Como siempre, sí. La información, el análisis, la comprensión de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y la importancia de tener esta mirada geopolítica, porque si no, uno puede comprar cualquier buzón, ¿viste? Uh-huh. Y entonces te desubicás para ubicar tu país en el mundo. Exacto. ¿Te acordás el sábado pasado? Yo ahora cuando esté Chayú con nosotros le quiero preguntar que haga una precisión, porque estuvo brillante en el encuentro que tuvimos sobre nuestros candidatos al Parlasur, ¿no? Exactamente. La mirada que dio y lo que va a llevar nuestro partido al Parlasur, como dijo, debe ser la voz del pueblo, no la voz de intereses foráneos o de un grupo, sino la voz del pueblo al Parlasur, para refundarlo. Vamos a pedirle que nos cuente un poco eso. Eso va a estar buenísimo. Pero antes que vamos a ver qué nos dejó Moreno antes de irse. Pimpi, padre Graham, hoy están al frente del programa, no está Gitia. Yo estoy en unas actividades de campaña y les agradezco mucho que hayan suspendido por una hora la de ustedes aquí en la capital para dedicarse a nuestra audiencia y a los compañeros. Bueno, finalmente se publicaron los decretos que habíamos mencionado en el programa anterior y las resoluciones vinculadas a las nuevas realidades de la economía relacionadas con el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo más destacado es el dólar de 3.40 para aquellos que exporten fundamentalmente maíz, que es el producto estrella en este caso. No es la soja, eso ya pasó en términos de cosecha y comercialización. Ahora hay que esperar, pero sí hay maíz. ¿Por qué hay maíz? Y bueno, porque el maíz se consume todo el año, no solo por la harina de maíz para el consumo humano en múltiples actividades y múltiples alimentos, sino, para los que no lo saben, los chisitos son harina de maíz, la polenta desde ya, pero muchas otras comidas también, sino porque es la transformación en proteína cárnica a partir del alimento que se le da a los pollos, que se le da a la gallina ponedora, que se le da a los cerdos, que se le da a los animales bovinos, e incluso a las granjas de peces, para el cultivo de peces. Muy bien. Y las vacas lecheras, de ahí sale la leche. Muy bien. Se metieron con la comida de los argentinos y con los alimentos básicos de las familias, aquellos que en la década ganado tanto cuidábamos. Imagínense, de cuidar la mesa de los argentinos a descuidar la mesa de los argentinos. Imagínense la transformación. ¿Por qué con el llamado dólar soja no se incluyó el maíz? Si se podía haber incluido, precisamente por esto. ¿Y por qué ahora lo incluyen? Y porque no tienen alternativa, no tienen dónde rascar. Ah, entonces, es verdad que el pueblo es el que sufre, es verdad. Y entonces, un gobierno que hace sufrir a su pueblo no puede ser peronista, porque lo hace sufrir en donde no hay que hacerlo sufrir, que es que el pueblo tenga hambre.
Tiene hambre el pueblo argentino y con estas decisiones va a tener más hambre porque van a aumentar todos los productos. Al aumentar el maíz, aumenta el alimento, el derivado de ese alimento, que es las proteínas cárnicas en cualquiera de sus formas, también van a aumentar de precio. Y es lo que pasó esta semana. Todos esos productos aumentaron. No, que aumentaron un 8, que aumentaron un 10, que aumentaron un 13, aumentaron. Y si pensamos que los jubilados y los trabajadores, y cuanto más abajo en la escala social, más gastas en alimento, ese 8% es una enormidad, ese 10 y ese 13. En una semana. Ahora bien, esta situación nos pone en un esquema muy particular, porque no hay diferencia en cómo decidió Macri que se pagaba la deuda en el acuerdo stand-by que firmó y en este acuerdo de facilidades extendidas que firmaron Guzmán y Alberto tampoco, entre otros de la dirigencia política del Frente de Todos. No hay. Y tampoco con Massa. O sea que esto preanuncia el futuro. Si cuando es ministro hace estas barbaridades, imaginémonos cuando sea presidente. Pero qué expectativa se puede tener si cuando teóricamente tienen que ganar las elecciones y tomar medidas para ganar las elecciones, aumentan la comida. Es simplemente pensar, cuando no tengan una elección por delante, el sufrimiento que va a tener el pueblo, en todos sus aspectos. Claro, de ahí a decir que estamos en una situación cuasi terminal y en vísperas de decisiones, como dijo nuestro candidato a gobernador, hay un paso, porque cuánto más se va a poder aguantar. O sea, algunos muchachos dicen, cuando hagan la caravana por la matanza, el pueblo no los va a saludar porque están enojados con Fernando Espinosa. Puede ser que estén enojados con Fernando Espinosa, pero mucho más enojados van a estar con el ministro y con el gobernador, porque la responsabilidad de sacarle la comida de la boca al pueblo es mucho más del ministro y del gobernador que del intendente. No, están enojados con Espinosa por su actuación al frente del municipio. Es raro que solo estén enojados por eso. Están enojados porque hay hambre. Entonces, a pesar de estas medidas absolutamente inconsistentes, siguen perdiendo reservas en función del devengado de las importaciones que no han pagado. Devengado significa la mercadería entró esta semana y no la pagamos, o lo que correspondía pagar tampoco lo pagamos. Claro, no, entonces compraron sobre 4 días de la semana, 3 compraron reservas, 1 perdieron. Un día empató con otro, prácticamente lo mismo, en el orden de los 90 millones, y después hubo 2 días que compró 100 y pico de millones. Ni siquiera recuperó lo que habían perdido el viernes pasado, 254 millones. Con todo este lío que armaron. Ahora, a su vez, el acuerdo con el fondo, la información dice que a nivel staff habrían alcanzado algunos acuerdos, que cuando se reúne el directorio va a venir algo de plata. ¿Qué plata? La que tienen que pagar lunes y martes, o lunes, martes y miércoles, que son 3.600 millones, que es la plata que tendría que haber venido en junio, porque primero te la mandan y después la pagás. Pero como no cumplieron las metas que tenían que evaluar en junio, que son las metas de marzo, las de marzo ya no las cumplieron. Entonces, bien, fue una discusión. ¿Llegaste a un acuerdo? Llegaste a un acuerdo. No las habías cumplido. Vas a pedir perdón y decir, bueno, te perdonamos por esta vez. Ya va a ser la segunda o tercera vez que te perdonan. Muy bien.
te mandamos la plata. 4.000 millones. ¿Qué es lo que vas a pagar? En fin, 31 de julio, hoy, o el lunes, o el martes, o el miércoles. Te los van a mandar. El problema es que ya sabes que las metas que tenías que cumplir en junio están incumplidas. No la evaluación de junio que corresponde a marzo, sino la evaluación que se hace en septiembre. Las metas de junio, vos le tenés que mandar la información 45 días. A mitad de agosto tenés el plazo para mandar la información. Ellos otros 45 días para evaluar. Septiembre, si cumpliste junio, te mandan la plata. Ya saben que no cumplieron, están lejísimos de haber cumplido, lejísimos. Por lo tanto, están pidiendo que le adelanten la plata de septiembre, porque como no cumplieron, no se la van a mandar. Entonces, estaríamos en presencia de una situación muy particular, porque las elecciones son en octubre. Bueno, esto es lo que se está discutiendo, pero a su vez, en este nuevo acuerdo que van a fijar de objetivos y metas, van a tener que hacer un ajuste, porque es este que están haciendo, que recién empezaron, sobre el 50% de pobreza y con elecciones. Es obvio cómo van a terminar las elecciones. Lo mismo que le pasó a Macri, es obvio. Es obvio, Macri firmó el acuerdo y estaba cantado en el 18 que en el 19 perdía las elecciones. Acá también sí es la misma política. Es exactamente lo mismo. Se meten con el pueblo. Ninguno de los dos son peronistas. ¿Qué opción hay? Y queda la opción peronista. Queda la opción peronista para votar. Y quedan las opciones peronistas también para que el gobierno encare decididamente una correcta transición. Piensen el esquema de salida, piénsenlo, convoquen a los cuadros del peronismo para hacer una transición ordenada hacia un futuro gobierno peronista. Es una opción, difícil. Habría que ponerle al presidente la capelina, bueno, ya la tiene puesta, para que reine y no gobierne, bueno, sin faltarle respeto, porque es el presidente, pero sí. La suerte en esta dirección está echada. Por eso el candidato a gobernador dice lo que dice. Les mando un fuerte abrazo peronista. Ajustarse los cinturones, ajustar las cachas, estar con los dientes apretados. Muchachos, este es el final de un gobierno socialdemócrata que se quiso vestir de peronista, pero todas las políticas que tomó fueron socialdemócratas. Y estas son las últimas. Hambrear al pueblo, meterse con el maíz. Les mando un fuerte abrazo. Estamos en Caput. ¿Qué tal? Bueno, ya lo escuchamos a Guillermo, ¿eh? Precisiones A full. a full hoy. ¿Eh? Y seguramente que Pablo va a comentar tanto lo que acaba de presentar Guillermo, como el momento y la realidad, como lo que te está pidiendo el padre Eduardo, ¿no, Pablo? ¿Estás por ahí? Sí, ¿cómo les va? Hola Pablo. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Muy Ay, bien, un fuerte nosotros abrazo, Pimpi. Acá estamos, reemplazando, tiñéndonos un poquito el pelo y eso. ¿Por qué tiñéndose el pelo? Y claro, para hacernos más rubias. Como lo Ah. tenemos a la rubia de viaje. Ah, claro, está bien. ¿Qué decís Un vos? gusto saludarlo y estar con ustedes. Como siempre, muy claro lo de Guillermo, muy lúcido. Yo agregaría, él lo dijo, pero me gustaría enfatizar algo. En el fondo, ¿qué le está pidiendo ahora al gobierno? Le está pidiendo más ajuste. Es extraordinario, ¿no? Porque lo que le dice el fondo, no se lograron los objetivos en la balanza comercial, en el sector externo, porque, y miren esto, ¿no? Qué notable, porque había mucha demanda.
Mirá vos. Eso dice el fondo. Es extraordinario, como Mirá si vos. verdaderamente estuviéramos en un momento de mucha actividad, mucha demanda, ¿no? Pero al decir esto, ¿qué está diciendo? Está diciendo que hay que apretar las clavijas, más ajuste. Claro. Sobre lo que ya está ajustado, más ajuste. Realmente es una cuestión disparatada, pero además recurriendo a medidas que han demostrado que no tienen efecto. Porque esto que se ve ahora, que compraron reservas, las reservas se van a ir rápidamente. Porque, a ver, no solo este gobierno no da expectativa ninguna, sino lo que es peor, la posibilidad de que vuelva a triunfar el PRO, o como se llame, tampoco brinda expectativa, porque, miren, es cuestión de mirarlo, falta muy poco. Si verdaderamente la principal oposición estuviera despertando expectativas favorables, no se justificaría toda esta desconfianza y todo este lío que hay en los mercados. Bueno, está bien, una parte importantísima es los dislates que está haciendo el gobierno. Pero uno podría pensar, bueno, es cuestión de un poco de tiempo y esto se mejora. No se ve eso. O sea que acá se acumularon dos cuestiones. Los dislates que está haciendo el gobierno, los dislates que le está pidiendo el fondo que siga haciendo el gobierno, y que la principal oposición no despierta ninguna expectativa. Así que estamos realmente en una situación terminal, como ha dicho Guillermo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y vos estás apuntando a que además tampoco es que la oposición está resultando interesante para nadie. O sea, no, es como mira, un momento sin expectativa, muy simple. ¿No? Si la principal oposición despertara un gran optimismo entre los circuitos financieros, entre los empresarios, otro sería el cantar. Claro. Pero evidentemente no está logrando de ninguna manera despertar ese optimismo. Porque en realidad lo que están proponiendo es más de lo que está haciendo el actual gobierno. Claro, y tampoco tenemos pocas posibilidades. La posibilidad es que lo voten a Guillermo. Esa es la verdadera alternativa, ¿no? Sí, claro. Claro. Es la verdadera. Y Pablo, el sábado pasado cuando diste junto con los otros parlamentarios del Parnasur, nuestros candidatos, dieron una excelente conferencia y vos hablabas específicamente que hay una propuesta nuestra en sintonía con todo lo que estás diciendo, porque hace falta una refundación del Parnasur. Y decías que querías desafiar porque los demás no dicen nada del Parnasur, ¿no? Están ausentes, ¿no? ¿Nos podrías resumir? Sí, claro. En realidad, lo que es extraordinario, lo que retumba, es el silencio sobre estas cuestiones, sobre el Mercosur, sobre el Parnasur. El silencio, la indiferencia de buena parte de la clase política y de los dos frentes que han gobernado en esta última década en el país. Pero lo que es peor es que ese silencio que retumba es un silencio que uno lo puede transportar a la situación internacional. La situación internacional hoy realmente es de una riqueza extraordinaria. Estamos como pariendo una nueva época. Y eso se ve en la cuestión militar, se ve en la cuestión económica, de las relaciones económicas internacionales, se ve en lo doctrinario. ¿Y por qué esto tiene una importancia? Es una importancia extraordinaria, porque el andamiaje doctrinario, ideológico, que fue sostén de las relaciones económicas internacionales durante las últimas décadas, se hizo pedazos. Murió el neoliberalismo. Es muy interesante esto. Además, es muy interesante cómo
no hay una definición explícita sobre este tema en nuestros principales dirigentes políticos. Exacto. En los dos frentes que gobernaron, vuelvo a decir, al país en la última década. Y es tan interesante lo que está pasando, y con esto termino esta parte, que todavía no hay una doctrina de cambio. Hay unos esbozos, porque, por ejemplo, ya se empieza a hablar del nacionalismo, ya se empieza a hablar de la justicia social. Es extraordinario, ¿no? Hacia dónde apunta esto. Pero cuidado, también está apareciendo un nuevo marxismo, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países de Europa, porque claro, muerto el rey, hay que aprovechar la situación, pero no como una nueva ideología, porque ¿quién quisiera apoyar una doctrina como la marxista? Pero sí como un proyecto de poder. Bueno, sobre esto hay que tomar claramente conciencia y hay que tomar posición, porque como bien decía el general Perón, la madre de todas las políticas es la política exterior, es la geopolítica. Y sobre esto hay un silencio que, de nuevo, vuelvo a decir, retumba, ¿no? Uno diría que los dos bloques políticos en Argentina de más peso, el oficialismo nacional como el oficialismo en la ciudad, están aferrados al pasado, ¿no? Están queriendo quedarse en ese esquema y explotando ese discurso, no solo en el aspecto económico, sino en todos los aspectos, y de alguna manera están significando un peligro en un futuro inmediato por no comprender la potencialidad del momento para que la Argentina vuelva a desplegar su proyecto nacional, que ustedes, Pablo, con Guillermo y los compañeros economistas del peronismo, le han dado ese tronco y ese cimiento en el plan económico peronista, ¿no? Que marca cómo es posible recuperarlo. Y acá nosotros, con el padre Eduardo como nuestro candidato en la ciudad, lo complementamos con todo ese músculo que tiene que tener ese proyecto para que nos abrace a todos en nuestro pueblo, ¿no? ¿No, Eduardo? Sí, yo Pablo, quería como que este programa se ve en todo el país y muchos grupos lo vuelven a oír en la semana y lo comentan, porque precisamente vamos ahondando doctrina para ver la realidad con mayor profundidad. No quería que no dejes de dar este material que diste riquísimo para que sepan cuál es nuestra palabra para el Parlasur en estas elecciones y por qué es necesario que la Argentina reposicione no solamente su política económica interna, sino también la propuesta para América Latina, ¿no? ¿Algo más que te faltó decir sobre eso? Mira, me gustaría agregar un par de cosas. Por favor. Este revulsivo no solo se está dando en lo económico, porque el neoliberalismo básicamente ha tenido una raíz económica muy fuerte, pero la revolución no se está dando ahí, se está dando en la cultura también. Porque este tema de poner la libertad como único valor por encima de cualquier otra cosa, ha dado lugar a los despropósitos que hemos visto en la cultura, con la ideología de género y demás cuestiones. Bueno, esto también está sometido a una intensa revisión, tratando de recuperar los valores tradicionales, la familia, la religión. Bueno, de ahí lo extraordinario de tu presencia, Eduardo, no solo de tu presencia, sino de tu palabra también, ¿no? Es extraordinario. Sí, vos sabés que el Papa Francisco, de lo que decís, habla de que el siglo XIX se trabajó la libertad, ¿no? Y el XX se sumó la igualdad, pero dice que sin fraternidad la libertad se vuelve un individualismo vacío y la igualdad se vuelve competencia, no se vuelve verdadero enriquecimiento recíproco. Por eso que si la humanidad y los pueblos no alcanzamos la fraternidad, las aspiraciones positivas que se elaboraron en estos dos últimos siglos
no llegan a buen puerto. Y la fraternidad significa el rostro del hermano, poder disfrutarlo, distinguirlo, ¿no? Disfrutar del que es diferente a mí, ver sus valores, ver sus riquezas, ver que soy quien tiene que hacerse cargo de que esas riquezas crezcan, que no se pierdan. Y por eso es todo lo contrario del olvido del que está pasando una necesidad material, necesidad familiar, necesidad de trabajo. Pensemos que nuestra juventud es la que tiene más alta el índice de falta de salida laboral. Esto es imposible para un pueblo. Claro. Es imposible. Y eso significa que simplemente que no hay fraternidad. Por eso es tan importante que los valores que están soterrados, dormidos, quizás latentes, pero que están porque lo sabemos perfectamente, somos un pueblo altamente fraterno. Cada vez que ha sido un desafío ponerlo arriba de la mesa como acción en el país, siempre ha reaccionado con total desprendimiento, disponibilidad. Es el momento de hacerlo desde la cultura, la convivencia, los barrios, la sintonía, la escucha recíproca, porque esta es la verdadera fuerza de los pueblos para salir en este momento geopolítico que vos describías. Es así como lo estás describiendo, con muchísima riqueza. Y quisiera agregar lo último, así no les sigo robando tiempo, pero ¿por qué decimos refundar el Mercosur? Porque el Mercosur se funda sobre las bases neoliberales, unas bases que ya no existen en la práctica en el mundo, porque ya las relaciones económicas internacionales no se guían por lo que se llama la libertad de comercio, el free trade, pero no existe tampoco como lógica de la organización. Entonces es necesario refundarlo. Refundarlo es darle otras bases, es darle otros principios. Y el principio rector es que nada de lo que se haga en una asociación de este tipo puede ser en contra del trabajo productivo de los países. Exacto. Que es difícil, pero el hecho que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Vayamos, en vez de decir a una asociación, unión aduanera, vayamos a una asociación cooperativa entre los países, de complementación entre los países. Y no nos quedemos con los países tradicionales del Mercosur. Ampliémoslo, cuanto más amplio es, más riqueza vamos a tener y más preparados vamos a estar para lo que venga en el mundo. Además, la potencialidad que ha desarrollado en su momento la Argentina en cuanto a desarrollo industrial. Mira, el otro día que anduve por la Universidad de Itela, me conmovió ver Sean de Itela, ver una heladera. Claro. Yo dije, pero bárbaro, y al nivel de degradación que hemos llegado, y sin embargo, Argentina fue, pero recontra pionera y tenía una potencialidad para ir hacia los países americanos, más hacia el norte, que debemos recuperar. En un sentido, pienso yo, como una confraternidad donde a todos les venga bien lo que hacemos, porque no es uno en desmedro de otro. El peronismo es ese nacionalismo que abraza, que se encuentra, no que vea cómo te pasa por encima. Y la verdad es que el Mercosur, en su desarrollo, por la poca experiencia que yo he podido compartir un poco, a veces ha sido lo mismo, como muy de palabra, muy por arriba, pero en la práctica, no sé si el otro día lo hablábamos acá en la radio o donde lo comentábamos, cuando intentamos venderle a Bolivia todo lo bien que se llevaba Néstor Kirchner con Evo Morales y que Lula, y todos llevándose regio, pero cuando hubo que tratar de hacer negocio, de consolidar un proyecto común que le dé trabajo a nuestros pueblos y oportunidades, no, más barato, le compro más barato a los chinos, le compro más barato con financiamiento a los rusos, le compro a los franceses, sean centrales nucleares, sean satélites, sean radares, y al fin y al cabo a nosotros solo nos compraron los centros de medicina, que son los únicos que están funcionando, porque nosotros no fuimos a venderle espejitos de colores, fuimos a hacer un intercambio que sea digno y bueno para ambos,
Pero bueno, creo que todo lo que ustedes están planteando es una esperanza en el caso que podamos, en este debate electoral, poner de nuevo a la patria y a nuestro pueblo como el centro de la discusión, ¿no? Sí, por eso queda claro, Pablo Pimpi, que ese silencio estruendoso de los oficialismos nacional y de la ciudad sobre el tema Parlasur es un claro signo de que siguen por el camino de la desindustrialización y que es nuestra propuesta sobre las bases sólidas de la Argentina industrialista la que retoma otro ciclo, la que pone las bases con la palabra clara de otro ciclo, con la expectativa clara de que sea seguida por otros países de nuestra patria grande, y así será, ¿verdad? Así es porque ese es nuestro destino. Ese es nuestro destino. El destino de la alianza con China. Claro. El destino de la alianza con China es 50% de pobreza, pero seguir ya perdiendo permanente. Industria, ¿no? Claro, es así. Por eso a nuestros compañeros que escuchan hablar de Moreno le decimos y profundicen sobre este tema que con Chayú se da, porque no solamente tenemos que tener una palabra sobre el país, sino también sobre nuestra posición dentro del mundo, como quedó claro hoy con Guitia, pero también en la patria grande, como queda claro con Chayú. Profundicemos esto, debe estar incluido en nuestras mesas de diálogo, de profundización. Es muy importante. Tal cual. Así que muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo, como siempre, un capo. Gracias a ustedes, muchas gracias, padre Eduardo. Eduardo, un abrazo, Pimpi, un abrazo, gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, ¿qué vamos a comentar algo esta semana? Sí, fue una fiesta también, ¿no? Fue una fiesta. También el calor, el fuego del pueblo que se enciende en su memoria, que nunca declina, ¿eh? Así es. El miércoles fue una fiesta grande, contanos. Y bueno, por un lado, porque uno dice, en realidad a Evita la tenés en tu corazón todos los días, pero cada 26 de julio querés volver a homenajearla, porque querés recordar que su partida es solamente una partida para tener como una mirada más amplia, para mirar todo el universo y para cuidarnos desde donde ella se encuentra ahora, ¿no? Y tanto en el encuentro que hicimos y en la placa que pusimos al busto de Evita en Lugano, que estuvo tan cálido y tan lindo reencuentro con compañeros, como la movilización espectacular con los compañeros de Miles, con los compañeros del Vidrio, los compañeros de APOS, los militantes de Principio y Valores. Nos juntamos todos los candidatos de todos los distritos de la provincia y de las comunas para celebrar juntos ese encuentro el miércoles. Fue fuerza vital, ¿eh? La vida crece. Así es. Ahí fue en Avellaneda, en la Casa del Vidrio, siempre tan de brazos abiertos el vidrio para estos pasos que vamos dando. El vidrio tan frío y los compañeros del vidrio tan cálidos, ¿eh? Sí. Y vos querías recordar, Evita, sí, Eduardo, mirá, ¿no? Yo te hago un par de recuerdos de la razón de mi vida. Viste que algunas veces Evita trae algunos diálogos con Perón, ¿no? Hay uno cortito que en un momento ella le pregunta, ¿cumplí con la promesa que te hice a mi regreso de Europa cuando te ofrecí ayudarte para que se realizase en la obra social el cristianismo de tu doctrina? Mirá qué forma de formular la pregunta ya. Impresionante. La voy a repetir, ¿no? ¿Cumplí con la promesa que te hice a mi regreso de Europa cuando te ofrecí ayudarte para que se realizase en la obra social el cristianismo de tu doctrina? ¿Y qué le contestó el general? Sin tu ayuda no hubiese podido hacer nada. Nos has enseñado a construir con amor. ¿Qué tal? Peronismo, la pareja, el encuentro. El amor es sin duda la clave y la fuerza de todo. Qué palabra pensaba para el miércoles, ¿no? Y hoy, este viernes que lo estamos prolongando nuestro festejo, que el general Perón dice, nos enseñaste a construir con amor. Y el pueblo sigue teniendo, ¿no? Esa construcción con amor. Pues es que, tal cual, a veces pienso que fue tan brutal, se habla ahora de griete, de cosas, fue tan brutal el intento de destruir su memoria y su recuerdo,
porque los 18 años de exilio del general fueron impresionantes, pero la persecución a Evita ya muerta. El otro día me contaba el compañero de Lugano, Jorge, nuestro candidato. Últimamente nos hemos sorprendido cuando hemos visto, por ejemplo, que en Estados Unidos, en ciertos estados y en otros lugares del mundo se destruían, se tiraban abajo los bustos de Colón, ¿te acordás? Como borrando la memoria, ¿no? Sí. Bueno, él decía que había estado presente cuando se tiraban abajo bustos de Evita. Hay una compañera nuestra que fue una de las fundadoras del Sindicato de Ama de Casa, ¿no? que falleció también hace muchos años, Lana Yacosa, y ella decía que las cadenas que arrastraron tu efigie, Evita, fueron menos fuertes que las que te ataron a la memoria de tu pueblo, y en cada corazón y en cada hogar de la patria estuvo siempre tu memoria, y sigue hoy. Y a pesar de que incluso ha habido momentos en que han procurado o procuran hacer una pica entre el general y Evita, ¿visto? Pretenden hacer una diferencia. Por eso me gustaba este diálogo, ¿no? Por eso me gustaba traer este diálogo. Maravilloso. ¿Y por qué no contar otra anécdota? Me gusta a mí. Esa, sí. Porque siempre es nuestro desvelo. Todos decimos, es una frase que después la sintetizó, creo que también el general, ¿no? Evita dignifica, ¿no? Decía, así es. Bueno, pero dignifica, Perón cumple, Evita dignifica. Y para una anécdota que nos permite apreciar qué significa, porque dignificar por ahí no la usamos la palabra, por ahí, ¿qué significa? Bueno, la anécdota es clara, ¿no? Había una señora en alguna de estas localidades que estaba haciendo entregas de camas y de heladeras, y bueno, le dijo qué necesitaba, le pidió un par de cosas, se las dio, y Evita le preguntaba, ¿qué más necesitas? No necesito más nada. Pero pensá, ¿qué más necesitas? No necesito más nada, le decía. Bueno, mira, tengo algunas personas más que atender. Esperame en la sala de al lado, seguí pensando qué más necesitas, que cuando termino charlamos de vuelta. Terminó de atender, la vio de vuelta. Bueno, pensaste, ¿qué más necesitas? No necesito más nada, Evita. Pero sí, necesitas los dientes, ¿no? Esto es dignificar, o sea, ver en el rostro que le faltaba algo que hacía su dignidad de persona, sonreír, hablar. De la abundancia del corazón habla la boca, que pueda hablar y que pueda sonreír con esa dignidad que la persona no reconocía que tenía. Esto es el peronismo, ¿no? La dignidad que el pueblo por ahí dejó de reconocer, de la cual es digno, frente a Dios y a los hermanos, y la mirada de la mujer peronista que sabe reconocer esa dignidad. Yo creo que esa es lo que se sigue dando en cada mujer argentina que está frente a un comedor, que está frente a una lucha política, frente a una lucha sindical, frente a una empresa para que haya más trabajo, mayor productividad. Las compañeras que vimos el otro día de todos nuestros distritos y nuestras comunas, una fuerza, ¿verdad? Una fuerza. La Marita, la Andrea, la candidata para vicegobernadora, la Fabiana. O sea, la otra Fabiana, y la otra habló, y la Paula, y la Lidia, claridad, y la fuerza, y ese amor que decíamos recién, ¿no? Y ese mirar la dignidad que le falta al pueblo. Ese rol lo realiza sin duda la mujer de nuestro pueblo, ¿no? Exactamente. Eso que por momento parece que se pierde en unas expresiones de construcción de los derechos de las mujeres que en realidad olvidan como las cuestiones esenciales, olvidan el aporte que le pone la integración entre mujeres y varones a la construcción de la justicia social, ¿no? Eva en un momento decía de qué valdría un movimiento femenino sin justicia social, ¿no? Y uno dice, ¿y cómo podría haber justicia social si no hay una integración entre las mujeres, entre los varones, si entre toda nuestra comunidad, si no hay construcción de comunidad? Y a mí me parece que a veces se pierde de vista, muchas veces se pierde de vista en esto que vos y Pablo también referían hace un rato, y vos mismo cuando mencionaste el tema de que al Papa, de que la libertad llevada a ese extremo de individualismo, nos hace olvidar tal vez el mejor aporte que hacemos cuando nos sumamos a la política, cuando nos sumamos a la cosa pública, que es justamente de llevar
esa mirada que incluye, esa mirada que totaliza, que es como característica de llevar adelante un hogar, que lo llevan principalmente las mujeres, sin duda, pero que nos desafía que eso de que lo llevemos principalmente las mujeres no tiene que hacernos olvidar la responsabilidad compartida, los derechos compartidos y la necesidad de que lo llevemos en conjunto, cada uno aportando con sus características, ¿no? Exactamente, sí. Por eso fue una fiesta el miércoles, ¿verdad? Fue impresionante. ¿Y qué decir los choripanes? por algo. Y ya estamos hoy es 28 de julio, 13 de agosto tenemos las elecciones, estamos a full. Dentro de 2 semanas estamos en veda. Así es, en 2 semanas vamos a estar... No sé si no va a haber hora de Moreno, pero en veda. Sí, va a haber hora de Moreno, pero no vamos a decir nada de que somos candidatos ni nada. Nadie se va a enterar de la historia y del de futuro, sin decir nada de la coyuntura electoral. Pero lo que estamos convocando, y mañana a la mañana vamos a estar por Matadero, vamos a estar por la calle, por la avenida Alberdi, vamos a juntarnos con comerciantes, vamos a estar el domingo en los parques, estamos en las esquinas, estamos pegando afiches, estamos pintando, estamos transmitiendo el entusiasmo, la esperanza y las ganas. ¿Y sabes qué, Eduardo? Y estamos convocando a quienes quieran sumarse para que podamos contar los votos que tanto el padre Eduardo como Guillermo, fíjate que acá en la ciudad vamos a tener que votar, vamos a ir a la escuela, vamos a ir al aula, vamos a entregar el DNI, de ahí nos vamos a ir a un biombo para que nos voten a Guillermo y a mí. Y de ahí volvemos, ponemos el sobre en la urna, nos dan un cartón y nos vamos a la otra urna para votar al padre Eduardo, a la Nidia, a Kim y al comunero que nos toque según donde estemos. Y estamos invitando a que todos los compañeros que cada día se nos suman con entusiasmo, que vienen, que lo escuchan a Guillermo, que se esperanzan con que vuelva a haber una oportunidad para que no salgamos de esta decadencia, los invitamos a que se sumen con nosotros para que los votos los podamos contar. Porque nosotros no tenemos estructura, no tenemos aparato, lo que tenemos es mucho amor por nuestro pueblo y por la patria, mucha voluntad política, muchas ganas de llevarlo a Guillermo a la Rosada y al padre Eduardo para dar vuelta como una media esta realidad decadente de la ciudad. Así que los que se quieran sumar para que podamos contar los votos y cuidar tu voto, el que los quiere acompañar al padre Eduardo y a Guillermo, que nos acompañe. Fiscalizando el domingo de las elecciones. Los esperamos que se contacten con nosotros para sumarnos con esa tarea preciosa y muy generosa. Y ahora acá me dicen que vamos a despedirnos con música, pero yo ni sé con qué. El padre sabe. Elegimos una canción de letra de Spinetta, pero cantada por Pablo Aznar, que nos habla de en qué sentido moral, ¿no? ¿Cómo se reconstruye la moral? Atender los verbos que utiliza y la creatividad. Y de veras plantar